Yo creo que la moda la considero otro tipo de arte y, por supuesto, vamos, grandes obras de arte que se han hecho a lo largo de la historia de la moda, y estoy de acuerdo contigo que muchas veces en un maniquí pues pierden algo de vida, ¿no? Entonces, a lo mejor la posibilidad de ahora también el mundo digital que nos da la posibilidad de revivirlas un poco, ¿no? No, eso es algo que veo muy distinto y es algo que no me voy a meter yo porque es un tema legal, pero que me preocupa porque es casi comprar una identidad, ¿no? Lo que me propones, y eso es algo que me parece un poquito escalofriante. La verdad es que me sorprende lo de David Hockney, porque él fue el primero que hace ya muchos años hizo lo que se llamaban iPad Drawings, y sobre esas luego lo hacía, lo imprimía y era la obra de arte en sí. Entonces yo creo que en este caso sí que es un tema generacional y que quizá no ha terminado de entender las ventajas que le puede aportar esta tecnología. Creo que hay artistas a lo mejor ya de una generación posterior a Hockney, que sí que tienen mucho interés, vamos, no es que lo creas, que lo estamos viendo, no conocen los programas ni la manera de poder expresar sus ideas y por lo tanto dependen de alguien y de un equipo que pueda transformar su lenguaje artístico al tema digital, y creo que hay algunos que seguirán adelante como ya lo han hecho, como puede ser Murakami o Damien Hirst, y bueno, pues harán parte de su obra en ese lenguaje digital, y habrá otros pues que no encontrarán conexión y seguirán en la práctica que ya tenían. Bueno, definitivamente sí. Claro, una de las formas que tienes de disfrutar de este arte digital es precisamente en el metaverso, con las construcciones digitales, donde no solamente podrás tener tu arte, sino podrás tener tus armarios que estén a la última moda, podrás tener muebles de diseño que grandes marcas de moda y grandes diseñadores también se han puesto a crear. Y bueno, yo creo que por otro lado, ya no solo en el metaverso, lo que hay que seguir es evolucionando y empujando en la tecnología para poder exponer este arte digital, que es una de las grandes preguntas que recibo por parte de mis coleccionistas. Les llamo ahora tradicionales, pero vamos, yo que trabajo en arte contemporáneo nunca nos hemos considerado muy tradicionales, que me dicen, me gusta mucho, pero luego ¿cómo lo voy a poder disfrutar en casa? Porque al final es gente que le gusta vivir con esas obras. Y ya hay formas, pero creo que todavía tiene que evolucionar mucho. Yo precisamente me estoy cambiando ahora de casa porque el año pasado, entusiasmada con el arte digital, me dediqué a comprarlo por activa y por pasiva, no tengo cómo disfrutarlo bien y nos hemos terminado cambiando de casa para poder hacer las instalaciones correspondientes y no una simple proyección donde muchas veces se diluye lo que es la obra en sí, ¿no? Claro. Sino poder tener buenos soportes donde se proyecte y enseñar a la gente que puedes además tener arte digital conviviendo con otro tipo de arte físico y cómo es la combinación de ambos, no separar siempre los dos mundos. Yo creo que no, que los artistas que hacen arte digital generalmente, o al menos hoy por hoy, no es un arte efímero, es un arte que quieren que dure, y de hecho lo que sí es que es un arte programable y con vida, y muchos de los artistas con los que voy hablando últimamente es lo que están incorporando en su práctica. Entonces es una obra que no es siempre igual, sino que se mantiene viva. Hace poco compré una que se llama Pollen, y bueno, pues yo compré polen en invierno, y polen en invierno era un polen de invierno, y de repente a los 3 meses voy a verla y ha cambiado completamente, y era porque era primavera. Entonces el artista no me había dicho nada, pero según las estaciones del año es una obra que va a ir cambiando y será cíclica, cuando vuelva el invierno será otra vez invierno. Entonces, no efímeras, pero sí que evolucionan, lo cual me parece increíble. Y con la moda podrá pasar absolutamente lo mismo. A lo mejor es una pieza que está concebida de una forma particular, pero que te sorprende y no te dicen nada, y que a medida que van pasando las estaciones evoluciona contigo. Yo no lo veo como una competencia, lo veo como una tecnología que nos ayuda muchísimo al tema de la autenticidad. De hecho, en el 2018 creo que fue, vendimos ya una colección americana, donde nadie lo entendió en su momento, pero todas las obras estaban registradas en el blockchain y era una forma de trazar la procedencia a partir de aquel momento.
Y bueno, pues blockchain no es nuestro competidor, es nuestro salvador, es la tecnología que nos da una mano y que será algo que moviéndonos hacia adelante no solamente espero que las obras digitales estén registradas en el blockchain, sino las obras que van pasando por nuestras manos estén ahí registradas y a partir de entonces buscar una forma en la que queden registradas a partir de ahora y hacerlo con todas las obras de arte, no solamente las digitales, porque es verdad que muchas de las obras que se venden son artistas vivos en los que hacer la expertización y hablar con el artista es muy fácil, pero dentro de 100 años quizá no haya registrado bien su obra, quizá no exista un estate, una fundación y poder tener registrados todos esos movimientos será tremendamente útil para el tema de la procedencia y la autenticidad. A ver, yo creo que aquí políticamente incorrecta, ¿no? Yo creo que el mundo digital se jacta de la transparencia que hay con todos estos movimientos en el blockchain, que en parte sí, pero en parte como cualquier otro mundo, también existen los apaños que hay por detrás, ¿no? Una cartera que de repente vas a ver y resulta que no tiene más que esa obra que de repente se ha vendido por un precio misterioso. Entonces, sí que creo que es mucho más fácil identificar cuando quizá ha pasado una venta y no ha sido una venta real, o ha habido un cambio de manos, pues ahí lo puedes intuir, pero bueno, que no es tan transparente como dicen. Muchas veces pues hay precios acordados, se hace una venta y bueno, pues yo creo que hay que tener cuidado. Claro, bueno, en el mundo digital queda absolutamente registrado, el comprador se va a saber porque tiene una cartera donde va a ir la obra que puede tener un nombre, un nickname, ¿no? Pero que va a estar ahí, no tiene por qué dar su identidad. Sin embargo, para nosotros sí que tenemos que hacer los procesos de KYC como con cualquier otra venta para saber de dónde vienen los fondos y a dónde va la obra. Yo creo que es imposible porque nunca realmente no desvelamos quién lo vende si no es una obra de arte digital y tampoco desvelamos quién lo ha comprado a no ser que ellos quieran anunciarlo por una parte o por otra por alguna razón en concreto. Pues no me cabe la menor duda que mis hijos viéndolo en casa, ahora que son muy pequeñitos, van a crecer con ello y lo entenderán pues muy bien, mejor que yo, de hecho. Mirar un poco los referentes que para ellos son importantes, para que vean cómo lo han hecho, que creen sus comunidades, que sepan de dónde vienen y a dónde quieren ir y sobre todo que tengan un poco de control, que no siempre es fácil a la hora de vender la obra y que no metan demasiado en el mercado. Permanente. Y mi mejor outfit.